Bueno, y pasamos al tema de la belleza. ¿Y cuánto sufrimos o sufren muchas en ese momento? Porque los párpados se le caen, se le acumulan de grasa. Pero bueno, aquí vamos a buscar soluciones en compañía del doctor y cirujano plástico Gustavo Chavarría. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué pasa en nuestros párpados? ¿Por qué sufrimos tanto? Sí, bueno, usted dice que los ojos son la expresión de la vida, ¿no? Por supuesto. Y es importante porque la mayoría de la gente cuando ve tu cara va a ver mucho siempre hacia los ojos. Existen cambios normales de envejecimiento en la mayoría de la gente, ¿no? Entonces empezamos a notar que empieza a sobrar tejido, alguna grasa, ¿verdad? Generalmente el ojo que es más juvenil tiene una forma como almendrada, forma más almendrada, y generalmente la esquinita lateral del ojo es un poquito más levantada, ¿verdad? Eso se va a ir cayendo con el tiempo, ¿verdad? Ahí vemos entonces, en los ojos, ¿verdad? En la fotografía superior, precisamente donde se van acumulando, se ven como rellenitos, doctor. Exactamente. No solo pasa a nivel del tejido blando, inclusive también el hueso, la órbita, se va reabsorbiendo un poquito. Entonces eso hace que también el ojo se pueda ver un poco más hundido. De hecho, en los últimos años ha habido unos conceptos importantes acerca de cómo tratar el envejecimiento del ojo. La mayoría de la gente llama al cirujano, llama a la oficina y dice, doctor, yo quiero hacerme la cirugía de los párpados. Pero en realidad es importante siempre valorar a cada persona, porque hay cambios diferentes en un individuo a otro. O sea, no todo el mundo envejece de la misma manera. Y no todo el mundo se aplica lo mismo. Y vamos a invitar a la modelo que tenemos aquí. Sí, bueno, en ella vemos, ella que es una mujer de edad media, algunos datos juveniles, como también algunos datos ya de cambios, como puede ver uno, ¿no? Como decía yo, la esquinita lateral generalmente es más levantada, así como en ella, pero con el tiempo esto se va a ir cayendo, entonces necesitamos levantarlo, ¿verdad? También ocurre que, por ejemplo, empieza a aflojarse la piel de aquí, de esta parte. Entonces, las señoras me pueden decir, las señoras ya de 50 años, les cuesta maquillarse. ¿Cómo no? Cuesta maquillarse porque ya no te puedes hacer bien la línea. No, hay que jalarse bastante el ojito hacia afuera, ¿verdad? Hay que hacer esta operación. Claro, esta chica está divinamente tensa, pero digamos para poder hacerse la línea, inclusive se va marcando, ¿puede cerrar un toque? Se va marcando también aquí el pliegue muchísimo más, doctor. Exactamente. En alguna gente empieza a sobrar tejido, pero en otra gente más bien el ojo se hunde. Entonces es muy importante que el cirujano valore la diferencia de esto, porque si sobra piel, yo puedo quitar una piel ya, el sobrante, pero si falta más bien grasa, puedo colocar grasa de la misma paciente. Pueden hacer las dos cosas. Sí, puede hacer las dos cosas, y entonces le va a volver a dar el aspecto juvenil que tenía. ¿Y lo que inyecto es grasa propia mía dónde? ¿Cómo dónde la inyecto? En estas partecitas. En el caso de ella no tiene el ojo hundido, ¿verdad? Pero hay pacientes que se les hunde todo esto, entonces ahí se inyecta para volverle a dar ese aspecto juvenil que tenía la paciente, ¿verdad? Vamos a pedirles a nuestros amigos ahí que nos pongan unas fotografías del antes y después que usted nos había facilitado. ¿Qué pasó en ese ahí ojo, ven a la doctor? izquierda, por ejemplo, entonces lo que le decía yo, el capuchón de piel que sobra. Entonces la paciente perdió lo que se llama el pliegue del tarso. Entonces ya no tiene la lineecita esa del pliegue del tarso. ¿Y en este caso? Se quita el tejido. Ven que el corte de la cirugía quedó exactamente en el pliegue del tarso. O sea, la cirugía no la vamos a ver a menos que cerremos el ojito, digamos. Sí, aún así, la cicatriz es muy buena. ¿Es imperceptible, doctor? Exactamente, queda en el pliegue del tarso, ¿verdad? Bueno, ahí vemos espectacular arriba y en las ojeras también. ¿Qué hicieron ahí, doctor? Sí, entonces ahí también se reseca el tejido, se puede poner un poquito de grasa, ¿verdad? Y en la parte inferior, en la parte de las ojeras, ¿qué fue lo que pusieron en ese caso? El párpado inferior es otra cosa. Aquí ocurren otros elementos, ¿verdad? Generalmente con el tiempo vamos a ir perdiendo el tono. Entonces te das cuenta que si uno... Voy a mostrarle aquí. En el caso de ella no, en el caso de ella está tenso. Abrí el ojito un momentito, abrilo. El caso está tenso, pero con el tiempo esto se puede volver muy flojito. Y es una piel sumamente suave. Exactamente. Si usted ve en un adulto mayor, usted jala ahí y sobra el tejido. Es como cebolla, como exactamente. Cebollita, entonces lo que hacemos es ajustar eso en la esquina, ¿verdad? Con un puntito, una herita pequeña, entonces se tensa esto y esto tiende a corregir también la grasa del párpado inferior. Es muy interesante. Años antes, me acuerdo, hace como 20 años,
años que terminé de estudiar cirugía plástica, quitamos mucha grasa abajo, ¿verdad? Okay. Y en realidad ese no era el problema. Pero con los años, en la observación de muchos científicos, es interesante que más bien lo que necesitas es ajustar esto más que quitar mucha grasa ahí, ¿verdad? Es como una jaladita, exactamente, digamos. Esto es como una hamaca, ¿ves? Ajá. Entonces que hay que ajustarlo, ¿verdad? Para eso. Ahora, doctor, como siempre, nuestras abuelas y nosotras, ¿verdad? Vamos heredando el masajito, digamos, que nos hacemos, inclusive a la hora de cómo nos desmaquillamos, cómo nos ponemos la hidratante en esta zona. ¿Qué es lo adecuado? ¿Esto favorece o más bien me puede deteriorar esa parte de los ojos? Sí, bueno, siempre las características de los ojos son muy hereditarias también, ¿verdad? Si tenés los ojos oscuros, si tenés más ojeras, es muy hereditario. Pero puedes ayudarte con una buena hidratación, por ejemplo. Protector solar, evitar el sol directamente, eso también nos puede ayudar, ¿verdad? ¿Y el masajito para dónde me lo hago? ¿Para adentro o para afuera? En realidad, después, por ejemplo, de la operación, recomendamos el masaje hacia la parte, hacia afuera, ¿verdad? Ajá. Esta parte, ¿verdad? Hay otro problema que también la gente se queja mucho, que es la famosa ojera. ¿Cómo? La ojera es terrible. La ojera es cuando se empieza a delimitar la parte del párpado inferior con la mejilla. O sea, en gente muy joven ves que no hay límite, sino es un continuo, ¿verdad? Perfecto. Sí, pero se empieza a limitar eso, ¿verdad? Entonces, para esto puede haber métodos quirúrgicos o no quirúrgicos. Por ejemplo, en una mujer joven como ella, podría beneficiarse de la inyección de ácido hialurónico, que es un gel, ¿verdad? Entonces empezamos a inyectar aquí estas partes una pequeñita cantidad y eso nos va a corregir la ojera, que es un procedimiento que se hace sin anestesia en la oficina rápidamente y tiene una duración aproximada del gel de 6 meses a 1 año, podría durar, ¿verdad? Perfecto. Y es un método no quirúrgico. Perfecto, así que podemos corregir párpados, podemos corregir ojeras, hay herramientas diferentes y podemos sentirnos y mantener nuestra juventud por un ratico más. Doctor, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias también. Bueno. Nosotros